Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera. Hoy es viernes 13 de junio del año 2025. Mirando las últimas noticias de lo que acontece en este caso en el mundo. Pues lo más trascendente, lo más importante es la situación actual en el Medio Oriente, donde en horas de la madrugada las fuerzas de defensa de Israel lanzaron un feroz ataque contra el régimen de los ayatolás de Irán, tocando, ¿no?, su capacidad de desarrollo nuclear. Atacaron los centros de desarrollo nuclear y también atacaron las residencias de los principales cabecillas de las fuerzas militares, ¿no?, del régimen iraní, asesinando al líder, ¿no?, del ejército iraní, de la llamada fuerza revolucionaria o algo así, ¿no?, de Irán. Y la respuesta del ayatolá ha sido de que van a atacar a Israel, de que la respuesta será contundente y demás, pero hasta ahora no ha pasado nada. En la noche de ayer, después de estos ataques, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hizo declaraciones, ¿no?, diciendo de que se estaba tratando de buscar una manera negociada para poder salir del conflicto entre Irán e Israel, por lo que afectaba en la región, pero que los Estados Unidos no le iban a permitir a Irán de que le sucediera nada, ni a su personal diplomático, ni a su personal militar que se encuentra en la zona del Medio Oriente en estos momentos. Ya el tono cambió hoy en la mañana cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Irán de que se lo habían advertido, de que en reiteradas ocasiones le estaba mostrando la administración actual de la Casa Blanca la disposición de buscar una salida negociada a este conflicto con Israel, y no habían escuchado. Entonces estas son las consecuencias. ¿Qué es lo que se viene? Pues nadie sabe. Rusia y China, los principales aliados del régimen de los ayatolás de Irán, están callados, pero realmente Irán en los últimos tiempos ha sido el autor intelectual también y material de los ataques contra el pueblo hebreo de Israel, contra la coexistencia de Israel como parte de la región, y han sido los principales financiadores de grupos como Hezbollah, de Hamas, han sido los principales financiadores también de los hutíes de Yemen, han estado apoyando a todos los factores, ¿no?, y todas estas facciones de la extrema islamista para que le hagan la vida imposible a Israel, porque tienen un solo objetivo. El único objetivo que tienen en la región los regímenes islamistas y todos los grupos estos terroristas que existen, ¿no?, en la zona del Medio Oriente cercanos a Israel, tienen el único objetivo de exterminar al pueblo judío. Tienen el mismo objetivo que tuvieron los nazis cuando en la Segunda Guerra Mundial exterminaron a 6 millones de judíos, y no lo han podido lograr. ¿Y saben por qué no lo han podido ni lo van a lograr? Porque Israel tiene una sola cosa que los invalida a todos los demás: tiene el favor de Dios. Israel es el pueblo elegido de Jehová, y como pueblo elegido de Jehová dice la palabra de Dios, la Biblia, que Israel prevalecerá siempre. El día que Israel sea atacado en el monte Armagedón, como está profetizado en el libro de los profetas y en el Apocalipsis, y se libre la batalla final contra las huestes del mar, será el día entonces que llegue la antesala del gran y glorioso final, ¿no?, y la venida de Cristo, final de los tiempos como los conocemos hasta hoy. Así expresa la Biblia, y los que tenemos fe en Dios y los que tenemos una convicción cristiana sabemos de que la palabra de Dios nunca se equivoca, y de que Israel por encima de todas las cosas prevalecerá. El régimen castrista, por supuesto, aliado de los ayatolás, de estos terroristas fundamentalistas de Irán, en el nombre de su canciller Bruno Rodríguez Parrilla, están lanzando gritos y patadas ahogadas diciendo que están exterminando al pueblo iraní, cosa que es mentira. Ha sido un ataque quirúrgico certero 100%, y los ataques han sido centrados contra la residencia de los jefes militares del régimen de los ayatolás de Irán, de los científicos cómplices del régimen iraní, desarrolladores de armamentos nucleares para crear la capacidad nuclear que pueda destruir al pueblo hebreo de Israel. A eso se centraron los ataques de las fuerzas de defensa de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu le dijo al régimen de los ayatolás que esto es solo el inicio, que esto pudiera escalar a mares mayores, y que la respuesta siempre de Israel será contundente. Lo bueno que tiene Israel es que Israel nunca se ha quedado dado con sus enemigos. Jamás Israel ha virado la espalda ante los ataques de sus enemigos. Y vuelvo y le repito por última vez, Israel, por encima de todas las cosas y de sus enemigos, prevalecerá. El régimen castrista tiene miedo porque se imagina un escenario donde los Estados Unidos, cansados de tanta
acciones del régimen castrista, no solamente en la región, sino dentro de los Estados Unidos. Usted se da cuenta y ve que detrás de las manifestaciones que hay por los inmigrantes se empiezan a colar los grupos izquierda, los grupos socialistas, con pullovers de Che Guevara, con banderas del 26 de julio. Pasó en el 2020, volverá a pasar en los Estados Unidos nuevamente, porque el régimen castrista ha hecho su labor por muchísimos años, por más de 50 años, ha tratado de utilizar a los grupos estos de extrema izquierda dentro de los Estados Unidos para socavar la tranquilidad de esta gran nación. Por eso ahora vemos que lamentablemente en las últimas horas el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Homeland Security, acaba de eliminar los paroles humanitarios. Se quedaron 500,000 de inmigrantes que tenían un estatus más o menos legal, que era el parol humanitario, se han quedado sin ese estatus, no tienen permiso de trabajo, no están autorizados a seguir viviendo dentro de los Estados Unidos. Y es lamentable porque realmente pagan justos por pecadores, pero esto es la consecuencia de los malos gobiernos. Lo que está sucediendo no es un problema del presidente Trump, no es nada que esté haciendo la actual administración de los Estados Unidos en contra de los inmigrantes ilegales. Es la consecuencia de las malas políticas de la izquierda, de los demócratas, cuando permitieron que en 4 años llegaran de manera desmedida inmigrantes indocumentados por la frontera sur de los Estados Unidos a diestra y siniestra. Entraron mucha gente buenas a trabajar, pero entraron también muchos enemigos de los Estados Unidos a tratar de subvertir la ley y el orden en esta nación, en las calles estadounidenses, a crear el caos, a formar grupos aquí que en un momento determinado serían enemigos potenciales de esta gran nación. Y los Estados Unidos no estamos en disposición de permitirle a los enemigos de esta nación que puedan formarse, que puedan crearse aquí y que puedan aquí organizarse para tratar de atacarnos y para tratar de sucumbir, de hacer sucumbir a la mayor potencia política y militar y financiera de la historia del mundo, los Estados Unidos de América. Como mismo Israel prevalecerá, los Estados Unidos prevalecerán, porque la actual administración está comprometida con, ¿sabe qué?, en seguir los pasos de los padres fundadores que crearon esta gran nación de la mano de Dios. Y de la mano de Dios seguiremos combatiendo el comunismo, seguiremos combatiendo a la izquierda, seguiremos combatiendo al fundamentalismo, seguiremos tratando de hacer un mundo mejor donde el castrismo, el comunismo, el sandinismo, el narcochavismo, el islamismo iraní y el régimen norcoreano no tengan cabida. El mundo merece vivir en paz, merece vivir en tranquilidad, pero merece también que sean borrados de la faz de la tierra los enemigos de la libertad y de la democracia mundial, los que le han hecho tanto daño a muchos países en este mundo. El régimen castrista sigue condenando al pueblo al hambre, a la miseria, a la desgracia, a las penurias, siguen los apagones, sigue la escasez de alimentos, sigue la miseria, siguen las penurias, y esto sucede porque la única manera de la que el pueblo cubano podrá librarse de tantas necesidades, de tantos problemas, de tantas carencias, de tanta oscuridad, es buscando la luz. Y la luz la buscará de la mano de Dios, pero la buscará también unido el pueblo cubano en contra de esa dictadura genocida y opresora, para que finalmente Cuba pueda vivir en democracia, en libertad, pueda tener un nuevo renacer con prosperidad, con emprendimiento, con pluripartidismo, menos el Partido Comunista, porque el Partido Comunista de Cuba, en una isla ya finalmente libre de las garras del castrismo, no tendría cabida. ¿Y saben por qué no tendría cabida? Por los daños de lesa humanidad que han hecho contra el pueblo cubano y contra el resto del mundo. El Partido Comunista de Cuba sería lo primero que debería ser abolido en una Cuba libre, porque los comunistas que han sido cómplices de esa dictadura genocida y opresora no pueden tener cabida en un espectro político de una Cuba plural, de una Cuba libre, de una Cuba democrática, de la Cuba que soñamos todos los cubanos, de la Cuba que soñó Martí con todos y para el bien de todos. Y por esa Cuba seguiremos alzando nuestra voz. Por esa Cuba vamos a seguir luchando. Por esa Cuba seguiremos mostrándole al mundo la realidad de lo que sucede en nuestra isla oprimida y quiénes son los verdaderos y máximos responsables de tanta desgracia. La cúpula militar castrista, sus cómplices dentro y fuera de Cuba y los organismos y los países que han apoyado por estos 66 años la agonía de todo un pueblo que ya está cansado de tanto abuso, de tanta represión, de tanta hambre, de tanta miseria, de tanta condena, de tantas falsas promesas, de un socialismo que nunca se materializó en bienestar para el pueblo, sino en lujos y privilegios para la cúpula dictatorial de sus hijos y sus nietos, que son los que están disfrutando a costa de la miseria y de la desgracia de millones y millones de cubanos. Por eso seguiremos alzando la voz, seguiremos mostrándole al mundo la realidad cubana y lo haremos
con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes nos caracteriza, no como lo hace la prensa fake news y la prensa al servicio del castrismo, que mienten y muestran ante el mundo una realidad tergiversada sobre lo que sucede en Cuba. Vamos a seguir informando, seguiremos conectados con ustedes y llevándole la verdad de lo que sucede en Cuba y el mundo, y lo haremos gracias a ustedes con inmediatez y veracidad. Les deseo a todos un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones, pendientes de la situación en Medio Oriente. Veremos si el régimen de los ayatolás se atreve a responder a este ataque masivo de la Fuerza de Defensa israelí en legítima defensa de su soberanía y de su coexistencia en el Medio Oriente, y los tendremos informados con actualizaciones de lo que vaya sucediendo en el transcurso del día. Les deseo muchas cosas buenas, muchísimas bendiciones en este fin de semana. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Buenos días.